Un gusto poder encontrarnos nuevamente a través de estas plataformas. No sé de qué manera lo vas a ver por YouTube o por WhatsApp. Me alegra que estás acá, y si estás acá es porque ya estás a punto de culminar la serie de seminarios preparados para Siema durante este año 2021. Te voy a agradecer que le des un me gusta y también te suscribas a este humilde canal que estamos formando con la ayuda de Dios, tener suficientes suscriptores para poder salir en vivo. Así que te pido eso de favor. Hoy vamos a hablar de este tema. Ustedes saben, estamos hablando del matrimonio durante todo este año. Los temas han girado en relación al amor, al matrimonio, y hoy vamos a hablar de recrear el matrimonio. ¿Será que se puede recrear? Por supuesto que sí. Cuando nosotros tenemos un patio lleno de maleza y queremos recrear ese patio, pues ¿qué hacemos? Arrancamos la maleza, movemos la tierra, la humedecemos, la regamos, plantamos las flores y entonces recreamos realmente ese nuevo espacio para disfrutarlo. El matrimonio también ocurre lo mismo. Hay que recrearlo todo el tiempo, y más cuando el matrimonio pasa por diversos conflictos. El terapeuta familiar Salvador Minuchin, uno de los maestros pioneros de lo que es la terapia familiar, ha escrito muchísimo acerca de esto, de crear un buen matrimonio. Y él dice que el matrimonio no es algo al que se entra, sino algo que se crea. En realidad el matrimonio lo creamos, aunque es una institución creada por Dios. En sí misma no hace nada si la pareja no interviene. Se crea y se recrea, dice. La creación de un buen matrimonio exige sabiduría, esfuerzo, dedicación y compromiso. Y sobre todo el trabajo de de las dos personas. Muchas veces solo quiere trabajar uno solo en la recreación del matrimonio. No es lo ideal, pero si por alguna circunstancia tocara uno solo recrearlo, pues debería intentarlo. El matrimonio no es algo al que se entra, ya sabemos, es algo que se crea y que se recrea. Y el matrimonio es como una construcción. Cuando queremos hacer una edificación, una casa, ¿qué es lo primero que hacemos antes de salir a comprar los materiales? Buscamos un lugar y hacemos un plano. Tenemos un proyecto para construir. Así que igual ocurre con el matrimonio. Debemos tener un proyecto. No es una tarea fácil sostener un matrimonio. En el proceso de la creación y la edificación de la relación es inevitable que surjan algunos desacuerdos en la pareja. Y esto no quiere decir que no haya amor. Los desacuerdos no son el problema. El problema es el manejo inadecuado de los desacuerdos. Así que no importa cuánto se amen, si no saben manejar los conflictos o los desacuerdos, entonces esa relación se resiente. Y antes de que continúen lastimándose, necesitan urgentemente recrear la relación. Por eso este seminario tiene ese título: ¿Cómo recrear a la pareja? Y en este caso, pues, a la pareja ministerial. Y hay un concepto muy importante que, como cristianos o no cristianos, si estás viendo estás viendo y escuchando este seminario, existe un concepto universal. Así como existe un concepto universal del amor, existe también uno del perdón. Y el perdón establece un principio clave para mantener a flote el amor y la vida matrimonial. Es decir, su capacidad para conectarse y reconectarse. Eso hace el perdón. Conectarse y reconectarse. Cuando existe la capacidad de perdonarse mutuamente, son capaces de hacer ese enlace, de reconectarse, de conectarse. En otras palabras, los buenos amantes son buenos perdonadores y viceversa.
Así que en la interrelación familiar muchas veces se ofende y se hiere. Eso es casi que normal, aunque no podemos normalizarlo, herirnos o ofendernos, pero es probable, muy probable que ocurra. Y no solo como esposos, sino como padres, como hijos, frecuentemente nos herimos. Y el toque sanador del perdón es lo que va a sanar las heridas. ¿Qué sería del matrimonio sin el perdón? ¿Le es difícil a usted perdonar? ¿Le es difícil pedir perdón? ¿Cuándo fue la última vez que perdonó a su cónyuge? Bueno, no quisiera recrear heridas, pero es bueno reflexionar en esas preguntas. Recuerde que las parejas saludables y felices saben que ambos cometen errores y que deben tener la disposición mutua de perdonar sus faltas. El acto de perdonar a nuestra pareja y pedir perdón es el único drenaje donde podemos desembocar todas las emociones, todas esas emociones negativas que surgen a partir de los desacuerdos. Hablar del perdón es fácil, experimentarlo realmente es un reto para todo matrimonio. Es muy frecuente escuchar frases como estas, por ejemplo: él no se merece el perdón, ella no se merece el perdón, todavía siento dolor por lo que me hizo, no puedo perdonar eso, es demasiado. Le he perdonado, pero ya no volveré a confiar. Entonces, fíjense, esas frases, ¿las han escuchado de otras personas o ustedes mismas se sorprenden de haberlo dicho alguna vez? O mi hija me ha defraudado, lo he perdonado, pero no he olvidado lo que me hizo. Es muy frecuente escuchar expresiones como esta. Lastimosamente a nosotros, los seres humanos, nadie nos ha enseñado a perdonar. En la escuela del hogar creo que nos falta es hacer énfasis en esa materia, en saber perdonar. Los cónyuges no solo les cuesta perdonar, sino que además ignoran cómo funciona esta dinámica del perdón. Si no hay perdón, no hay curación. Así de simple. Si queremos sanar las heridas de la relación, de las emociones, del amor, de las dificultades, tenemos que perdonar. Por ejemplo, estudios realizados han encontrado que las relaciones sanas a largo plazo son aquellas relaciones donde utilizan más frecuentemente el perdón, o cuando hay una dificultad se piden perdón. Así que si quieren tener una relación larga, exitosa, a largo plazo, se debe perdonar. Hay muchas teorías y muchos exponentes en nuestra sociedad que hablan fácilmente del divorcio, de separarse si no te sientes bien con tu pareja, de si ya no sientes lo mismo, si no puedes olvidar, entonces ¿para qué insistir? Pero hay un mandato de Dios con respecto a eso de perdonar, ¿verdad? Se los voy a mencionar un poquito más adelante. Los cónyuges que no saben perdonar le hacen mucho daño a la relación, porque la falta de perdón en el matrimonio nos mantiene viviendo en el pasado y eso limita muchas cosas en el matrimonio. La dinámica del perdón no es creer que la única forma válida de perdón es cuando uno haya superado el dolor. Algunos dicen, cuando haya superado el dolor, entonces sé que he perdonado. Pero esa no es la dinámica del perdón. Quiero que recuerdes que en este camino largo, para llegar al perdón, muchas veces necesitas iniciarlo aún cuando tengas dolor, aún cuando estés sufriendo. ¿Qué dice Kai Krugman, una escritora muy conocida en nuestro ámbito y ha escrito muchísimo de la familia, de la crianza de los hijos y de este libro que se llama El amor creativo? Ella dice, no esperes sentir el deseo de perdonar. No es algo natural en nosotros el deseo de perdonar. No esperes tener ese deseo. Los sentimientos no siempre preceden a las acciones. Sin embargo, la posibilidad de que el sentimiento siga a la acción de perdonar son altas.
Los sentimientos son variables. Los sentimientos cambian. Hoy puedo estar enojada, mañana puedo estar más calmada, pasado mañana estoy alegre. No me puedo dejar llevar por las emociones. Así que no esperes sentir el deseo de perdonar, sino que sea una decisión perdonar. Sin duda esto no significa que con esta decisión o acto de voluntad la herida quede cicatrizada. De hecho, el enojo, la ira y el resentimiento van a persistir por mucho tiempo, pero ya has tomado la decisión de perdonar. No esperar, sentir, porque los sentimientos son malos consejeros para los seres humanos. Para nuestra mente los sentimientos son malos consejeros. Sobre todo para las mujeres, porque somos muy sentimentales. El perdón no es un sentimiento, sino una elección que todos tenemos que hacer en la vida, porque tenemos que perdonar muchas cosas en la sociedad, de la vida, de las circunstancias. Imagínense, todos los días yo creo que tenemos que perdonar. Perdonar porque salimos a la calle y tenemos que usar una mascarilla. Perdonar a la sociedad que trajo este virus. Perdonar muchas cosas. Entonces, esto es algo que debemos actuar con la conciencia y no con los sentimientos. No hay un tiempo definido para todo. No sabemos cuánto va a durar los sentimientos, pero podemos luchar a la par con los sentimientos y con la decisión de perdonar a la vez. El perdón es una decisión, es un proceso. No se perdona no es un proceso que dure un instante, un segundo, un minuto, una hora, un día. Lleva tiempo. Tienes que entender que lleva un poco de tiempo, ¿no? Pero comienza cuando decides hacerlo. Allí comienza ese proceso. Por eso, si tienes una deuda que saldar, comienza a saldar desde ya. Decide desde ya comenzar el proceso, porque va a llevar un poco de tiempo. Para algunos más que otros, sin duda. A algunos es más fácil perdonar, y esto va a depender de la personalidad de cada quien. Si desde tu infancia, desde tu casa, desde la familia, han sido condescendientes, han sido amorosos, se han perdonado, entonces va a ser para ti más fácil hacerlo. O tu personalidad, tú eres así, perdonador. No es que pasas por alto las cosas, sino que decides saldar eso rápidamente. Y a otros también va a depender de la falta, de la gravedad de la falta y de las circunstancias, sin duda. Para que el perdón, el tener esa deuda que no se perdona, es como estar caminando en un lodo, No sé si ustedes han tenido esa experiencia de caminar y se quedan atrapados en el barro. Inclusive yo he visto gente que se queda atrapado y cuando intentan levantar las piernas, los zapatos quedan enterrados en el barro. ¿Para qué? ¿Para qué esta situación? Es dolorosa. Es dolorosa no poder moverte y sentir que todo ese barro, que todo eso salpica en tu vida. El perdón entonces no es un sentimiento, el perdón es una decisión, vuelve a reafirmar Gary Chapman. Las 6 palabras mágicas habla él. Lo siento, actué mal, ¿me perdonas? Esas son las 6 palabras mágicas que deberíamos tener en nuestro vocabulario. Lo siento, actué mal, ¿me perdonas? Debemos aprenderla, hacer planas con eso para que sea un hábito, un estilo de vida para nosotros. Ahora, cuando somos heridos, lastimados, y que esa falta causa un dolor fuerte en nuestras vidas, entonces tenemos 2 maneras equivocadas de reaccionar. Primero, buscamos venganza, y segunda, ignoramos el dolor. Pensamos que si pretendo no saberlo, no me lastimo y no lastima a otras personas. Son 2 maneras erradas de obrar. Buscar venganza o pretender que no lastimé o que no me lastimaron y no voy a prestar atención a eso.
Henry Hart dice lo siguiente: el perdón debe ser como una cuenta cancelada. Mire, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo soy una de las personas que no puedo tener deudas. Me estresa, me causa ansiedad. Hace muchísimo tiempo que yo no uso tarjetas de crédito porque me causaban gran ansiedad. Así que un día, bueno, ya en nuestro país nadie la usa, creo. Pero hace muchos años yo decidí agarrar una tijera y cortar las tarjetas de crédito porque me causaban mucha ansiedad tener deudas pendientes con el banco. Bueno, yo creo que también tener una deuda pendiente por perdonar causa la misma ansiedad y esa misma como paralizar tu vida en el tiempo sin avanzar, porque eso no deja avanzar cuando tienes una cuenta pendiente por perdonar, un gesto para perdonar. Es algo que no te deja avanzar. El Señor dice con respecto a esto en Efesios 4:32, antes sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros. Cuando repetimos el Padre Nuestro, decimos: Padre nuestro, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Realmente Dios nos ha perdonado y así como Dios nos perdona, debemos perdonar. Los esposos necesitan desarrollar esta habilidad de perdonar. ¿Para qué guardar en nuestra memoria o en el baúl de los recuerdos asuntos que en lugar de ayudarnos a crecer, lo que nos causan es dolor? Y volver otra vez a la misma herida, y es como volver a una herida, volverla a rasguñar, y eso vuelve a doler y vuelve a sangrar. Kai Kusma dice que no esperes entonces sentir el deseo de perdonar. Sin deseo inclusive, usted puede decidir perdonar. Porque, como les decía, los sentimientos no son buenos consejeros. El perdón es un acto de voluntad, no de tu sentimiento. Hay otra persona que también opina al respecto, Cory Tin, dice: el perdón es un acto voluntario y la voluntad puede funcionar independientemente de la temperatura del corazón. Usted puede estar enojada, triste, deprimida, llorosa, lo que sea, como quiera sentirse, pero el perdón es un acto voluntario que va a ser independiente a lo que siente su corazón. El perdón es un proceso, no es una emoción ni un sentimiento, sino una decisión. Esto significa que el perdón es algo que está sujeto a su voluntad, a tu voluntad, no a la voluntad de otras personas, sino a tu voluntad. Ahora, hay una serie de preguntas que nos hacemos en relación con el perdón. Por ejemplo, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi cónyuge? Yo soy terapeuta y he atendido mujeres y caballeros que se hacen esa pregunta. Es que no es la primera vez que me lo hace, ya estos han sido 2, 3, 4. ¿Hasta cuándo voy a perdonar a mi cónyuge? ¿Hasta cuándo voy a perdonar a mi esposo? ¿Hasta cuándo voy a perdonar a mi esposa? Bueno, esa misma pregunta le hicieron los discípulos a Jesús y Jesús fue muy directo. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Eso lo preguntó Pedro, ¿verdad? ¿Hasta 7 veces? Pensando que iba a ser dadivoso. Pero Jesús le dijo: no, Pedro, no debes perdonar solo 7 veces, sino 70 veces 7. Entonces, ustedes saquen esa cuenta y esa es la frecuencia con la que debemos perdonar. Otra pregunta: ¿debo aceptar una simple disculpa de mi cónyuge o él tiene que pedirme perdón? Bueno, hay una diferencia entre pedir disculpas y pedir perdón, y está basado en este concepto del doctor Mario Pereira, que dice lo siguiente: disculpamos los errores, pero perdonamos las agresiones. ¿Y qué son los errores? Cuando no son responsables de lo que sucede. Es decir, excusamos cuando no hay responsabilidad, perdonamos cuando hay responsabilidad. ¡Wow! ¡Qué trascendente es el perdón!
Disculpamos los daños insignificantes, pero perdonamos las felonías insufribles. Eso es lo que perdonamos. Realmente va más allá. Cuando las personas son responsables de sus actos, allí es cuando perdonamos. Mi esposo siempre me hace recordar mis equivocaciones, dice una mujer. Me hace recordar mis equivocaciones del pasado, pero a la vez me dice que me ha perdonado. Su perdón es sincero. Bueno, cuando se recuerda realmente a cada rato o se trae a colación algo que se suponía que ya estaba conversado y hablado, entonces realmente el perdón no ha sido dado, no ha sido alcanzado. Cuando te recuerdan siempre tu pasado, es la mejor señal de que tu cónyuge no te ha perdonado. No hay perdón en este tipo de relación. El perdón debe ser como una cuenta cancelada, como acabo de decir. Y aun cuando surgen rencillas por algo actual, no debe venir esto a colación. Y puede ser que te venga a tu memoria, pero ojalá no salga de tu boca, ni de tu lenguaje verbal ni no verbal. Entonces, el verdadero perdón no se detiene en el ayer. La memoria es muy frágil para estar recordando algo que no trae beneficio a la relación. Otra pregunta que se hace con frecuencia a las mujeres. No puedo olvidar lo que me hicieron. ¿Es posible olvidar la ofensa? Bueno, escucho con mucha frecuencia eso, ¿no? Puedo perdonar, pero no puedo olvidar. Y es que realmente no se olvida, o sea, tendrían que hacernos una lobotomía, cambiarnos el cerebro, ¿verdad? Para que nuestros recuerdos se queden, se anulen para siempre. Realmente la mejor manera de saber que usted ha perdonado es recordar, pero no sentir dolor. No debe sentir dolor. Es imposible olvidarlo, pero eso ya no debe molestarte, no debe dolerte. Y uno debe programarse, ponerse la meta de que eso no te cause más dolor. Otra pregunta. Cada vez que me lastime mi esposo, ¿debo perdonarlo? Bueno, hay faltas que no se pueden justificar, por ejemplo, como el comportamiento violento, la violencia doméstica, inclusive se aconseja que ante un comportamiento como este, si tu vida corre peligro, no debes tolerarlo nunca. Ahora, perdonar no lleva definido a que se genere la reconciliación. Tú puedes decidir perdonar, pero no volver con tu agresor. Entonces, esta es una gran diferencia. No, se puede perdonar, pero no significa reconciliación. Cuando la pareja está en el ciclo de violencia, por ejemplo, el cónyuge agresor, casi siempre después de lastimar a su pareja, se arrepiente y va a pedir perdón. Usted puede perdonar al cónyuge, pero el perdón no necesariamente significa reconciliación. Puede haber perdón sin reconciliación. Usted debe aprender a valorarse para que estas cosas no sucedan. Y si su vida corre peligro, entonces tenga cuidado con eso. Eso es otro tema diferente. Otra pregunta que se hacen las mujeres, o que nos hacemos las mujeres. Por todo lo que me ha hecho mi esposo, ¿usted cree que él merece que le perdone? Imagínense, por todo lo que me ha hecho. Mucha gente piensa que el perdón solo se debe dar a quien se merece. Y es que justamente el perdón se da a quien no se lo merece. Tengo esta noticia para darte. El perdón no se da a quien se merece. Nadie se merece el perdón, porque el perdón es un regalo. ¿Qué debo hacer? Otra pregunta. Si mi cónyuge no me pide perdón, ¿qué debo hacer? ¿Me quedo esperando que me pida perdón? Bueno, si tu cónyuge ha cometido una falta y no te pide perdón, quizás esta es una señal que no se quiere arreglar el problema. Sin duda esto hace más difícil la reconciliación. Sin embargo, usted debe considerar que habrá ocasiones en que solo se debe dar el perdón a pesar de que no existe la posibilidad de reconciliación. Se puede perdonar, no te piden perdón,
pero decides perdonar y es probable que no exista reconciliación. En cualquiera de las circunstancias, usted debe permitirse el privilegio de otorgar el perdón, de dar el perdón. Otra pregunta, vayan anotando esas preguntas. ¿Qué es más difícil, perdonar a otros o perdonarse a sí mismo? Bueno, creo que cada una ha tenido su propia experiencia personal, ¿no? Pero vemos con frecuencia gente que le cuesta lidiar con perdonarse a sí mismo. Se sienten culpables de muchas situaciones que le han ocurrido en la vida. Se autocensuran y esa es una forma de castigarse. No perdonarse a sí mismo, yo creo que es una de las cosas más difíciles que nos ha tocado en la vida. Y ese es el primer paso. Para aprender a perdonar a otros, debes perdonarte a ti mismo. Ámate a ti mismo y perdónate a ti mismo. Perdonarse no significa que vas a tolerar permanentemente una conducta, sino por el contrario, que te perdonas una o dos veces, pero la tercera, la cuarta, tiene que haber ocurrido una transformación en tu carácter, en tu vida. Otra pregunta, ¿el perdón es condicional o incondicional? Dios está dispuesto a perdonarnos, Él puede hacerlo y quiere hacerlo. Ahora, según Norman Cousins, el perdón es un don que necesitamos no solo conceder a los demás, sino también a nosotros mismos para dejar de castigarnos y para poder percibir en la vida un horizonte más amplio que el que ofrece la culpa o el rencor. El perdón es un don que necesitamos no solo conceder a los demás, sino también a nosotros mismos. El perdón tampoco es condicional. Si tú haces esto, te perdono. El perdón es incondicional, porque es la manera también como Dios nos perdona. No es nada fácil perdonar. No es nada fácil. Desde la perspectiva bíblica, el perdonar no es una opción, es una orden. Debemos hacerlo. No perdonar nos hace duros e insensibles. Y no perdonar nos aleja hasta de las cosas espirituales, de la oración, del estudio, del acercarnos al Señor. Cuando no perdonamos, tenemos no solamente una deuda con la persona, sino también una deuda con el Señor. ¿Cuáles son los beneficios del perdón? El perdón mejora las situaciones. Cuando otorgamos el perdón, la relación familiar, la relación matrimonial mejora, es terapéutico. Te das cuenta que cuando perdonas, los sentimientos de ansiedad, de depresión, de tristeza, de impotencia, todo desaparece. Existen innumerables casos de personas que sufrieron enfermedades incurables y se repusieron milagrosamente gracias a la práctica de emociones positivas. ¿Qué más ayuda a perdonar? A crecer el amor. Cuando perdonamos, el amor crece. Cada vez que perdonamos, el amor es fortalecido. Perdonar fortalece nuestro amor. Sin el perdón no podemos crear amor. El perdón establece el principio clave para mantener a flote la vida matrimonial. Es la capacidad de conectarnos y volvernos a reconectar cuantas veces sea necesario. Es que los seres humanos no somos perfectos. En el momento menos pensado nos equivocamos con una palabra, inclusive con nuestra actitud, con lo que hacemos, podemos ofender y muchas veces sin darnos cuenta de lo que está sucediendo. Además, el perdón evita el divorcio tan problemático y que trae tanto sufrimiento a las personas. Nos hace libre el perdón. Vuelve a la fosa del león si no perdonas. Mira a los ojos y vuelve a reír. Así que el perdón es milagroso, es maravilloso y nos ayuda a mantener relaciones humanas positivas, fructíferas, florecientes. El perdón nos ayuda a vivir en paz con Dios y en paz con los demás. Ed dice lo siguiente acerca del perdón. Ed Wead: tiene que perdonar si quieres estar libre para amar, vivir y crecer como persona.
tienes que perdonar. ¿Quieres crecer como persona? Tienes que perdonar. Un matrimonio feliz, recuerden, chicas, que es la unión de dos buenos perdonadores. Los matrimonios necesitan el perdón para permanecer saludables a largo plazo. Así que el perdón en tu relación no sea una teoría, sino una práctica de todos los días, porque todos los días necesitamos perdonar a alguien que nos ha hecho daño o a alguien que nos ha hecho sentir mal. Que Dios nos ayude, porque el perdón no es algo humano, es algo divino. Cuando decidimos perdonar, es que Dios está obrando en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestra vida. Es el Espíritu Santo que está obrando. Dios nos ayude, Dios nos bendiga y Dios nos ayude a crecer todos los días. Dios te bendiga y hasta la próxima.